A ver, dicen en Corea, solo la fuerza absoluta puede funcionar con Donald Trump. El gobierno de Corea, en la escalada de amenazas entre ambos países que se ha acentuado en los últimos días, Trump salió a decir muchas tonterías sobre fuego y furia, sin comprender la grave situación, declaró el comandante de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea. Con un hombre así de insensato, solo con fuerza absoluta, deseamos que Estados Unidos mantenga la calma y evite movimientos que provoquen a otra parte en acciones que pueden ser peligrosas. Norcorea debe poner fin a todas las acciones que llevarían a un fin de su régimen y la destrucción de su gente. Son distintas observaciones que se han hecho de este duelo a amenazas. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, por su parte, manifestó preocupación por el aumento de la confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Es que las amenazas ya subieron de tono. Y así, otros están preocupados y opinando sobre el final que tendrá este desafío. Me imagino dos vaqueros en el oeste, ¿no? Pero chiflados. Sí, irresponsables, inconscientes, totalmente, porque nos llevan de corbata a nosotros. Sí, Billy the Kid estaba loco. Él era un arrebatado, se metía en broncas, se hacía asesino una nato, serie de tonterías. Por eso pues, no vivió mucho. ¿Quién sabe? Pero a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Una guerra de Estados Unidos a nosotros nos conviene, económicamente hablando. No, es que pero eso... ¿en qué? Déjalo que termine, a ver, ¿en qué nos conviene? Ya las guerras no son como antes. No lo Ahora sabemos. son con proyectiles y cargas atómicas. La última guerra que tuvo Estados Unidos en el tormenta del desierto nos convino. Nos colocó en una mejor posición económica, colocó a los mexicanos, les dio oportunidad de nacionalizarse, establecimos nuevos canales, contratamos servicios de otra manera. Sí nos conviene, de alguna manera a nosotros nos conviene más de lo que nos deja de convenir. Yo creo que tiene razón Manelik. Hay una cierta coincidencia entre los inicios de las guerras en las que interviene Estados Unidos y la bonanza mexicana. Antes de una guerra hubo la expropiación petrolera. Cuando estaba la guerra de Vietnam viene la expropiación de la electricidad. Y es que en cuanto entra en guerra nosotros tenemos una posición estratégica y nos debe consentir los Estados Unidos para que no tengamos algún coqueteo. Bueno, la expropiación tiene lugar un año antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial y 4 años antes de que entre Estados Unidos a la guerra. Pues nada tiene que ver la guerra y la participación de Estados Unidos con la expropiación petrolera que afectó muy poco a las empresas de Estados Unidos. En el caso de la expropiación de la luz, ocurre en 1970. Estamos a 4 años de la intensificación de la guerra de Vietnam. Eso no es cierto. A ver, por ejemplo, la razón por la que no nos interviene Estados Unidos cuando en la expedición punitiva es exactamente porque entra la Primera Guerra Mundial. Esa, por ejemplo, es... Pero sí nos intervino. Bueno, sí, pero tuvo que retirarse. Nosotros lo atacamos, lo paramos y se tuvo que retirar. Exacto. Y no siguió la guerra precisamente por la Segunda Guerra Mundial. La primera. Bueno, La primera. Pero bueno, Sí. él, precisamente por su desempeño en esa expedición punitiva, se fue. Pero no había misiles atómicos.
No había la posibilidad de que, porque Norcorea va a barrer con Surcorea y con Japón. Pero esa es otra cosa, no estamos hablando de eso. Sí. Lo que dice César tiene razón. Aquí hubo intereses alemanes por el petróleo. Y por eso Estados Unidos no dijo nada cuando les quitaron el petróleo. Claro que tuvo que ver el petróleo en la Primera Guerra y claro que Estados Unidos tuvo intereses y por eso dijo, sí, chiquito, haz lo que quieras con tu petróleo. Porque Alemania estaba aquí con intereses muy fuertes para llevarse el petróleo. No, ni modo que no podamos negar el orden mundial en ese sentido. Hablar de los misiles y de la destrucción que se podría dar, eso es otra cosa. Estados Unidos nos dejó de comprar petróleo y se lo vendimos a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que nada tiene que ver la guerra con la expropiación. No tenían bola de cristal al hacer la expropiación para saber que iba a estallar o no una guerra mundial. Y tampoco López Mateos tenía bola de cristal para saber que iba a haber un conflicto de 50,000 muertos en Vietnam 5 años más en el futuro. No era Saori. Yo creo que la única participación importante de México fue aquel telegrama Zimmerman en la Primera Guerra. Sí, como le ofreció, bueno, no el Kaiser directamente, pero sí uno de sus adláteres le ofreció a Carranza recuperar todo el territorio que nos había quitado Estados Unidos. Nos habían robado. Nos pagaron y aceptamos el dinero. Sí, no nos robaron. Pero nos en hicieron 47. Ah, bueno, claro, perdimos la guerra, pues sí. Y la perdimos por culpa nuestra. Además, pero es otro tema. Claro, pues eso era una marihuanada y Carranza lo sabía, porque esos estados ya estaban poblados por población angla de Estados Unidos. Sí, se les había dado la concesión. Sí, ya no querían ser mexicanos, hombre, desde antes. Ni pudimos haber invadido, es que no nos ganaron, si hubiéramos querido, invadimos todo Estados Unidos. Teníamos un ejército para... equiparable. Superior. Por ejemplo, la batalla de la Angostura la ganamos, pero Santana le dio miedo hacer la persecución y apoderarse de la artillería del primer, creo que era Taylor, el general que venía por el norte. La invasión de Winfield Scott la perdimos aquí en el Pedregal. ¿Por qué? Porque Santana no quiso apoyar al general León. Si hubiéramos ganado esas batallas, se acaba la expedición, tomamos prisioneros a todos, pero no pasó. Nosotros nos derrotamos solos. Sí, nunca hemos sacado ventaja de las situaciones que nos han dado una oportunidad. Ese sí es un problema.